Se rumorea que Piscis representa la máxima expresión de la sensibilidad zodiacal, el alma que percibe cada vibración, el corazón que sueña sin límites, la conciencia que navega constantemente por océanos emocionales. Esta reputación no es infundada. Sin embargo, existe una dimensión que permanece oculta en las sombras. Piscis no únicamente experimenta intensidad emocional, sino que atraviesa periodos de sufrimiento invisible. Posee una habilidad extraordinaria para sintonizar con el dolor ajeno, hasta el extremo de desvanecerse a sí mismo en el proceso. Lo que la mayoría desconoce es que frecuentemente esa capacidad empática se transforma en una cruz personal, pues Piscis no solamente transporta su propia carga emocional, sino que absorbe la de cada persona que encuentra en su camino. Esta noble característica, aunque admirable, genera un desgaste interno progresivo y silencioso. Es como si su alma funcionara como un imán emocional que atrae automáticamente cada fragmento de dolor que flota en el ambiente. La consecuencia inevitable es un agotamiento espiritual que pocos logran comprender, porque mientras otros descargan sus penas en Piscis, él raramente encuentra dónde depositar las suyas. Esta dinámica crea un ciclo interminable donde su generosidad emocional se convierte paradójicamente en su mayor fuente de soledad. Externamente, Piscis proyecta una imagen de dulzura distraída, ternura genuina, incluso cierta ingenuidad encantadora que desarma a quienes lo observan superficialmente. Esta apariencia, sin embargo, funciona como una máscara perfecta que oculta un universo interno extraordinariamente complejo. Por debajo de esa superficie apacible se agita un océano tempestuoso, repleto de emociones ancestrales, cicatrices que jamás mencionó, memorias que se niega a abandonar y anhelos que guarda como secretos sagrados. Su mundo interior es tan vasto y profundo que podría contener las emociones de cientos de personas sin desbordarse. Cuando la tristeza invade a Piscis, su talento para el camuflaje emocional alcanza niveles magistrales. Nadie detecta la tormenta, porque él ha perfeccionado el arte de sonreír suavemente mientras su mundo se desmorona, de responder "todo está bien", cuando en realidad necesita que alguien lo sostenga. Su mecanismo de supervivencia incluye desviar conversaciones con gracia natural, cambiar de tema sin que resulte obvio, mantener esa dulzura característica incluso cuando siente que se ahoga internamente. Sin embargo, internamente puede estar experimentando un huracán emocional de proporciones épicas. Piscis no vocaliza su angustia ni exige atención para su dolor. En lugar de eso, canaliza toda esa intensidad hacia expresiones artísticas, se sumerge en silencios profundos, pasa noches enteras contemplando el vacío mientras procesa emociones que no logra nombrar. Vive sintiéndose como un extraterrestre en un planeta que no comprende la profundidad de su sensibilidad, donde la mayoría funciona con protecciones emocionales que él simplemente no posee. Mi intención al crear este contenido es iluminar esa faceta secreta de Piscis, su melancolía silenciosa, esa profundidad emocional que lo distingue, pero también lo vuelve extremadamente vulnerable. No busco idealizarlo ni convertirlo en un mártir romántico, sino generar comprensión genuina. Si alguna vez tu corazón se conectó con un Piscis, aquí encontrarás las respuestas sobre por qué desapareció sin explicaciones, por qué sus lágrimas parecían desproporcionadas para la situación, o por qué acontecimientos que otros consideran insignificantes lo afectaban de manera devastadora. La verdad es que Piscis no representa debilidad emocional, sino una forma de experimentar la existencia que muy pocas almas pueden comprender verdaderamente. Su sensibilidad opera en frecuencias que trascienden la experiencia emocional promedio, lo que lo convierte simultáneamente en un ser extraordinario y en alguien perpetuamente incomprendido.
Para quienes visitan por primera vez este espacio, los invito cordialmente a formar parte de nuestra comunidad, suscribiéndose y otorgando su apoyo con un like. Su respaldo me permite continuar desarrollando contenido de esta profundidad y autenticidad. Ahora, adentrémonos en los misterios más íntimos del alma pisciana. El alma de Piscis funciona como una esponja cósmica porosa y receptiva hasta niveles que desafían toda lógica racional. Su corazón carece de barreras protectoras, como si hubiera nacido con todas las defensas emocionales desactivadas. Cada vibración del entorno penetra sin solicitar autorización previa. No requiere declaraciones verbales para detectar tu estado anímico. Ya lo ha percibido, analizado y absorbido antes de que tú mismo seas consciente de lo que sientes. Puede identificar en la modulación de tu voz, en la calidad de tu silencio, en esa sombra casi imperceptible que cruza tu mirada, que algo te está consumiendo internamente. Esta capacidad no es resultado del aprendizaje o la práctica, sino un don innato que funciona automáticamente, sin interruptores ni controles de volumen. Piscis opera como un receptor emocional sintonizado permanentemente en todas las frecuencias posibles. Su empatía fluye de manera instintiva, natural y devastadoramente profunda, pero también resulta energéticamente extenuante. Durante cada jornada, Piscis va recolectando fragmentos emocionales de todos los espacios que habita. La angustia no expresada de su círculo cercano, la presión acumulada de su pareja, la melancolía que destila una canción, incluso la densidad energética de multitudes desconocidas. El problema surge cuando Piscis procesa y almacena toda esta información emocional, sin darse cuenta de la sobrecarga que está generando en su sistema interno. De repente, colapsa sin comprender las razones, sintiéndose abrumado por un peso invisible que no logra identificar. No le ha ocurrido nada específicamente traumático. Sin embargo, experimenta una saturación emocional como si transportara el sufrimiento del mundo entero. Esta representa una de las cargas más invisibles y menos comprendidas de Piscis: estar perpetuamente conectado a las emociones ajenas sin disponer de tiempo para procesar las propias. Lo más desalentador es que cuando Piscis intenta comunicar esta experiencia, frecuentemente se encuentra con respuestas minimizadoras. Estás dramatizando las situaciones. Todo te afecta excesivamente. Deberías desarrollar más resistencia emocional. Estas reacciones lo llevan a optar por el silencio, tragándose ese tsunami interno, buscando refugio en la soledad. No porque desee el aislamiento, sino porque necesita desesperadamente un espacio donde las corrientes emocionales ajenas no lo arrastren hacia abismos desconocidos. Cuando Piscis decide amar, lo hace desde una completitud que desconoce medidas racionales, cálculos estratégicos o límites autoprotectores. Se sumerge con cada fibra de su ser, llevado por esa esperanza casi infantil de que la otra persona responderá con igual intensidad y pureza. Su forma de amar trasciende lo superficial. Ama con la totalidad de su esencia, a través de gestos imperceptibles, mediante silencios que abrazan, con una fe ciega en la fusión emocional completa. Para Piscis, el amor representa un acto de entrega espiritual, de confianza absoluta, de disolución de fronteras entre dos almas. No concibe el amor como entretenimiento pasajero o conveniencia emocional, porque su naturaleza lo impulsa a diluirse parcialmente en la persona amada, depositando fragmentos de su esencia en cada interacción. Esta característica lo distingue magníficamente, pero simultáneamente lo expone a heridas devastadoras. En una sociedad que frecuentemente ama por interés o de manera intermitente, Piscis se arriesga a que destrocen su universo interior sin que siquiera comprendan la magnitud del daño causado. Su proceso de entrega no es instantáneo,
Pero una vez que otorga su confianza, la transformación es radical y completa. Ofrece más de lo solicitado, anticipa necesidades antes de que sean expresadas. Permanece presente cuando todos los demás han abandonado la situación. No actúa esperando reciprocidad exacta, sino porque esa es su naturaleza auténtica. Cuidar intuitivamente, sostener emocionalmente, nutrir espiritualmente. Sin embargo, cuando ese amor no es reconocido en su verdadero valor, cuando se encuentra con personas que únicamente extrajeron sin reciprocar, Piscis experimenta una devastación que trasciende lo físico. Le duele profundamente el abandono, pero aún más le destroza la sensación de haber malinterpretado sus propias intuiciones, de haber confiado su alma a manos incapaces de sostenerla con la delicadeza requerida. Así nace una herida invisible, profunda, casi innombrable. Lo más complejo es que Piscis raramente presenta reclamos directos o genera confrontaciones dramáticas. Se retira silenciosamente, cargando su dolor como quien oculta una lesión que no quiere mostrar al mundo. La realidad, con su cacofonía incesante, su crueldad sistemática y su notable carencia de compasión, frecuentemente resulta insoportable para un corazón tan receptivo como el de Piscis. Cuando las palabras se vuelven dagas, cuando la rutina se transforma en una prisión asfixiante, o cuando la existencia revela niveles de injusticia que su alma sensible no puede procesar, Piscis no reacciona con gritos, confrontaciones o endurecimiento emocional. En lugar de eso, emprende un viaje hacia su interior, hacia ese universo personal donde puede flotar libremente sin enfrentar juicios, donde puede respirar sin necesidad de justificar su sensibilidad. A lo largo de los años, Piscis ha construido meticulosamente un santuario invisible que funciona como su salvación cuando el mundo exterior amenaza con pulverizarlo. Este refugio representa tanto su fortaleza como su potencial debilidad, porque aunque le proporciona paz necesaria, también puede aislarlo del mundo tangible. La música se convierte en su lenguaje secreto, los sueños en su realidad alternativa, la escritura en su forma de sanar, la espiritualidad en su conexión con algo superior, la fantasía en su oxígeno emocional, el arte en su traducción del dolor. Piscis se nutre naturalmente de elementos intangibles, encontrando significado profundo en aspectos que no siempre resultan visibles para otros. Cuando la vida lo lastima, se sumerge instintivamente en aquello que lo conecta con dimensiones superiores al sufrimiento inmediato. Desafortunadamente, quienes lo rodean frecuentemente malinterpretan este mecanismo de supervivencia, etiquetándolo como distracción, acusándolo de evasión, criticándolo por no enfrentar directamente las situaciones problemáticas. La realidad es que Piscis no rehúye los desafíos por cobardía, sino que necesita procesar el dolor transformándolo en algo comprensible para su alma antes de poder sobrevivirlo. Requiere tiempo para la reflexión, espacios de silencio para la sanación, ambientes donde su sensibilidad sea respetada en lugar de cuestionada. En un mundo que exige respuestas inmediatas y soluciones rápidas, este proceso suele ser dramáticamente malinterpretado. Sin embargo, existe un valor incalculable en ese universo interior donde Piscis se repara, redescubre la esperanza y recuerda las razones por las cuales vale la pena continuar amando a pesar del dolor. Existe una modalidad específica de soledad que caracteriza la experiencia de Piscis: sentirse profundamente incomprendido, incluso cuando está rodeado de amor genuino. Puede encontrarse en el centro de un círculo de personas que lo adoran, que demuestran preocupación constante, que le ofrecen cariño tangible, y aún así experimentar esa sensación de que nadie logra acceder verdaderamente a su núcleo emocional. No se trata de ingratitud ni de tendencias dramáticas, sino de que su universo emocional
opera en niveles tan complejos, intuitivos y sutiles que muy pocas personas logran sintonizar con esa frecuencia sin quedarse navegando en la superficie. Piscis necesita mucho más que demostraciones visibles de afecto. Anhela conexión energética auténtica, presencia emocional real, profundidad espiritual genuina. Aunque muchas personas intentan satisfacer estas necesidades, pocas logran sostener esa intensidad de manera consistente. Lo aman sinceramente, pero frecuentemente lo hacen desde sus propias capacidades y limitaciones, no necesariamente desde lo que él requiere para sentirse verdaderamente visto. Le ofrecen amor a través de acciones concretas, palabras reconfortantes, promesas de fidelidad, pero Piscis anhela ser comprendido sin necesidad de explicaciones exhaustivas. Desea que lo escuchen con el alma además de los oídos, que lo abracen incluso en sus contradicciones más desconcertantes, que alguien entienda intuitivamente por qué a veces llora sin identificar razones específicas, por qué se pierde en silencios aparentemente inexplicables, por qué no siempre puede articular claramente lo que experimenta internamente. Cuando no logran proporcionarle esa comprensión profunda, Piscis no reacciona con enojo o reproches directos, simplemente se retrae, se vuelve aún más etéreo, más difícil de alcanzar emocionalmente. Porque si existe algo más doloroso que no ser amado, es ser amado sin ser realmente percibido en toda su complejidad. Lo más delicado de esta situación es que él tampoco posee siempre las herramientas para solicitar esa comprensión específica, porque frecuentemente ni siquiera puede traducir completamente lo que experimenta. Simplemente siente intensamente todo el tiempo. Lo atraviesan emociones que carecen de nombres precisos, intuiciones que desafían explicaciones racionales. Por esta razón, quien genuinamente desea compartir la vida con Piscis necesita desarrollar paciencia infinita, apertura emocional y sensibilidad espiritual desarrollada. Piscis ama con una totalidad que desconoce fracciones, interrupciones temporales o condiciones favorables. No ama únicamente durante los momentos placenteros o cuando resulta conveniente. Ama desde un espacio purísimo, entregado, casi celestial en su inocencia. Posee la capacidad de dar sin expectativas inmediatas, de perdonar repetidamente transgresiones que otros no tolerarían ni una vez, de permanecer fiel, incluso cuando todos los demás han abandonado la situación. Esta forma monumentalmente inmensa de sentir también lo expone a vulnerabilidades extremas. Cuando entrega tanto y no recibe proporcionalidad, cuando se dona completamente y no lo eligen con la misma intensidad apasionada, se fractura internamente de una manera que trasciende la rabia o el resentimiento. Se rompe en silencio, con una tristeza oceánica, con esa sensación devastadoramente dolorosa de haber amado con mayor intensidad de la que recibió. No espera que le devuelvan cada gesto exactamente igual, pero sí necesita desesperadamente reciprocidad emocional genuina. Necesita sentir que no navega solo en esas aguas profundas, que ese amor que entregó no se evaporó en el vacío cósmico. Su herida más lacerante no proviene del abandono físico, sino del abandono emocional sistemático. Es haber funcionado como santuario para alguien y descubrir que nadie protegió el suyo cuando lo necesitó. Es haber sanado meticulosamente heridas ajenas mientras las propias permanecían invisibles y desatendidas. Aunque no lo verbalice, aunque lo disimule detrás de sonrisas melancólicas o lo oculte en silencios prolongados, esa sensación de haber dado excesivamente mientras recibía migajas se instala en su corazón como un eco perpetuo que resuena en cada nueva relación. Pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Y si quieres atraer prosperidad a tu vida en 2025, comenta abajo.
Estoy listo para recibir. De esta manera crearemos un vínculo energético para atraer a los mejores. Vamos al vídeo. Lo más devastador es que Piscis frecuentemente no logra cesar de amar, incluso después de haber sido profundamente herido. Puede establecer distancia física, puede desvanecerse temporalmente de la vida de esa persona, pero en lo profundo de su ser persiste una parte que continúa sintiendo, esperando, soñando con que eventualmente alguien lo amará con la misma intensidad cósmica con la que él ama. Esto no representa debilidad emocional, sino simultáneamente la belleza más pura y la maldición más cruel de su alma empática. Una de las características más extraordinarias y menos comprendidas de Piscis es su capacidad alquímica para transmutar el sufrimiento en expresiones artísticas sublimes. Cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando las palabras resultan insuficientes para contener la magnitud de lo que siente, Piscis no busca venganza ni genera drama. En su lugar, canaliza toda esa intensidad emocional hacia la creación. Es como si su alma hubiera nacido con la habilidad innata de convertir lágrimas en poesía, soledad en melodías, desilusión en pinturas que hablan directamente al corazón de quien las contempla. Esta transformación no es un proceso consciente o calculado. Surge, naturalmente, de las profundidades de su ser como un mecanismo de supervivencia espiritual. Piscis comprende intuitivamente que el arte posee el poder de sanar no solo al creador, sino también a quienes se encuentran con esa expresión. Sus creaciones llevan impregnadas emociones auténticas, experiencias vividas, dolores procesados y transformados en belleza universal. Por eso, cuando un Piscis crea, no produce entretenimiento superficial, sino medicina para almas heridas, que reconocen en esa obra sus propios sentimientos inexplicables. Piscis posee una conexión con dimensiones intuitivas que desafía toda lógica racional, una capacidad para percibir información que no llegó a través de los sentidos convencionales. Puede presentir eventos antes de que ocurran, detectar mentiras sin evidencia tangible, sentir la energía de lugares y personas con precisión casi telepática. Esta habilidad extraordinaria, sin embargo, frecuentemente se convierte en una fuente de frustración, porque vive en una sociedad que valora únicamente lo que puede ser demostrado científicamente. Cuando Piscis intenta compartir sus percepciones intuitivas, se encuentra con escepticismo, burlas disfrazadas de humor o explicaciones racionales que minimizan su experiencia. Son coincidencias, le dicen. Estás imaginando cosas, insisten. No puedes saber eso sin pruebas, argumentan. Estas respuestas lo llevan a dudar de sus propios dones, a cuestionar percepciones que han demostrado ser exactas repetidamente, a silenciar una parte fundamental de su naturaleza para evitar ser etiquetado como exagerado o fantasioso. Lo más doloroso es que su intuición raramente falla, pero cuando intenta actuar basándose en ella, otros lo desalientan o lo ignoran. Después, cuando sus predicciones se materializan exactamente como las describió, nadie reconoce su capacidad extraordinaria. Simplemente dicen, tuviste suerte, y continúan desestimando futuras intuiciones. Esta dinámica genera en Piscis una sensación profunda de aislamiento espiritual, como si fuera el único que puede ver colores en un mundo que insiste en que solo existen el blanco y el negro. Existe una dimensión del alma de Piscis que permanece completamente invisible, su tendencia a sacrificarse silenciosamente por el bienestar de otros. No busca reconocimiento ni proclama su generosidad desde las alturas. Simplemente actúa movido por un impulso interno que lo compele a anteponer las necesidades ajenas a las propias. Puede cancelar planes importantes para consolar a un amigo en crisis. Puede destinar sus últimos recursos para ayudar a alguien en problemas financieros. Puede quedarse despierto toda la noche escuchando a alguien que necesita desahogarse.
sin jamás mencionar que él también está atravesando dificultades. Esta generosidad trasciende lo material. Piscis ofrece su energía emocional, su tiempo, su paz mental, su estabilidad interna. Se convierte en el sostén invisible de múltiples personas, sin que nadie se percate del desgaste que esto genera en su propio sistema. Es como si funcionara como un hospital emocional ambulante, siempre disponible para sanar heridas ajenas mientras las suyas permanecen desatendidas y ocultas. La tragedia es que su bondad es tan natural, tan constante, que otros la dan por sentada. Las personas se acostumbran a recibir su apoyo incondicional hasta el punto de considerarlo una obligación en lugar de un regalo extraordinario. Cuando Piscis ocasionalmente no puede estar disponible por sus propias necesidades, algunos llegan a molestarse o a hacerlo sentir culpable. Esta dinámica crea un ciclo tóxico donde su generosidad se convierte en una prisión emocional de la cual no sabe cómo escapar sin lastimar a quienes ha estado sosteniendo. Para Piscis, el amor no representa simplemente compañía o atracción física, es la búsqueda sagrada de su alma gemela, esa conexión trascendental que complete su ser de manera perfecta. No se conforma con relaciones superficiales o convenientes, porque su alma anhela una fusión espiritual que trascienda lo terrenal. Busca a alguien que pueda navegar por sus profundidades emocionales sin perderse, que comprenda sus silencios, que ame sus contradicciones, que abrace su sensibilidad como un tesoro en lugar de verla como un defecto que debe ser corregido. Esta búsqueda lo lleva por caminos emocionales complejos, experimentando conexiones intensas que frecuentemente resultan ser espejismos sentimentales. Su corazón esperanzado interpreta señales como confirmaciones del destino, ve potencial de alma gemela donde tal vez solo existe atracción temporal. Cada desilusión no solo duele por la pérdida de esa persona específica, sino por el alejamiento de su sueño más profundo. Encontrar a alguien que lo ame exactamente como es, sin condiciones ni expectativas de cambio. Lo más desalentador es que mientras mantiene sus estándares emocionales elevados, el mundo frecuentemente le sugiere que debería conformarse con menos, que está siendo demasiado exigente, que sus expectativas son irreales. Pero Piscis no puede traicionar su naturaleza. Prefiere la soledad auténtica antes que una compañía que no nutra su alma. Esta decisión, aunque noble, lo condena a períodos prolongados de anhelo romántico que solo otros Piscis pueden comprender verdaderamente. Sin haber estudiado psicología ni terapia, Piscis naturalmente atrae personas heridas que buscan sanación emocional. Su presencia tiene algo magnético para almas quebrantadas que encuentran en él un refugio seguro donde pueden expresar vulnerabilidades que no se atreven a mostrar a nadie más. Esta capacidad de crear espacios emocionales seguros es un don extraordinario, pero también una carga agotadora que muy pocas personas reconocen o valoran apropiadamente. Se convierte involuntariamente en el terapeuta no oficial de su círculo social, el confesor de secretos dolorosos, el hombro donde otros lloran sus penas más profundas. La gente busca su consejo, su compasión, su capacidad mágica para hacer que se sientan comprendidos y menos solos en sus sufrimientos. Piscis ofrece esta medicina emocional de manera gratuita y constante, sin darse cuenta de que está agotando sus propias reservas energéticas para nutrir a otros. El problema surge cuando estas mismas personas que acuden a él en momentos de crisis desaparecen una vez que han sanado, sin ofrecer reciprocidad cuando él necesita apoyo. Se convierten en vampiros emocionales que succionan su energía curativa, pero no están disponibles cuando los roles se invierten. Piscis se encuentra siendo el curandero perpetuo que nunca encuentra quien lo sane a él, el que da medicina emocional, pero raramente la recibe cuando su alma también está herida.
Piscis posee una afinidad especial con los animales y elementos naturales que va más allá de la simple apreciación estética. Los animales parecen reconocer su energía gentil y se acercan a él con confianza instintiva, como si pudieran percibir que no representa ninguna amenaza para ellos. Esta conexión no es accidental. Los animales y la naturaleza operan desde la misma frecuencia emocional que Piscis, pura, instintiva, libre de las complicaciones artificiales que caracterizan las relaciones humanas. En la naturaleza, Piscis encuentra el refugio perfecto donde no necesita explicar su sensibilidad ni justificar sus emociones. Los árboles no juzgan sus lágrimas. El océano comprende sus tempestades internas. Los animales aceptan su cariño sin condiciones ni expectativas. Esta conexión le proporciona una fuente de sanación que no puede encontrar en entornos urbanos o relaciones humanas complicadas. Es como si la naturaleza hablara su idioma emocional nativo. Sin embargo, esta preferencia por compañías no humanas a veces es malinterpretada por otros como antisocial o extraña. No comprenden que Piscis no rechaza la compañía humana por arrogancia, sino porque ha encontrado en la naturaleza una pureza emocional que raramente experimenta con personas. Los animales y elementos naturales no tienen agendas ocultas, no manipulan emocionalmente, no demandan más de lo que pueden dar. Para un alma tan sensible como la de Piscis, esta simplicidad relacional representa un descanso necesario. Aunque Piscis proyecta una imagen de serenidad y aceptación, en lo profundo de su corazón habita un terror silencioso al abandono que raramente confiesa. Este miedo no surge de experiencias específicas, sino de una comprensión dolorosa de que su naturaleza intensa puede resultar abrumadora para personas acostumbradas a emociones más moderadas. Ha observado cómo otros se alejan cuando su sensibilidad se vuelve demasiado para ellos, cuando su necesidad de conexión profunda los incomoda, cuando sus lágrimas inexplicables los confunden. Este temor lo lleva a desarrollar mecanismos de autoprotección sutiles pero efectivos. Puede comenzar a retirarse emocionalmente antes de que la otra persona lo haga, anticipando el abandono para minimizar el dolor futuro. Puede ocultar aspectos de su personalidad que considera problemáticos, mostrando versiones diluidas de sí mismo para resultar más tolerable. Esta dinámica crea relaciones superficiales que lo frustran profundamente, pero que percibe como más seguras que la vulnerabilidad total. Lo más trágico es que al protegerse del abandono mediante estas estrategias, Piscis inadvertidamente crea la misma distancia emocional que teme. Las personas no lo abandonan por su intensidad, sino por la barrera invisible que construye para protegerse. Se convierte en una profecía autocumplida, donde su miedo al rechazo genera exactamente las condiciones que teme. Esta paradoja lo mantiene atrapado en un ciclo de conexiones incompletas que nunca satisfacen su necesidad profunda de intimidad auténtica. Para Piscis, la creatividad no es un hobby o una distracción, es su idioma emocional nativo, la forma más pura de comunicar experiencias que trascienden las palabras convencionales. A través del arte, la música, la escritura, la danza o cualquier expresión creativa, logra transmitir la complejidad de su mundo interior de manera que otros pueden sentir, aunque no necesariamente comprender intelectualmente. Su creatividad funciona como un puente entre su realidad emocional y el mundo exterior. Esta necesidad creativa surge de lo más profundo de su ser como una compulsión espiritual. No crea para impresionar o para obtener reconocimiento, sino porque debe hacerlo para mantener su equilibrio emocional. Es como si su alma fuera una fuente que debe fluir constantemente. Cuando se bloquea la expresión creativa, Piscis experimenta una agitación interna que puede manifestarse como depresión, ansiedad o sensación de vacío existencial. La creatividad
es su forma de respirar emocionalmente. Sin embargo, vivir en una sociedad que frecuentemente considera las actividades creativas como menos importantes que las productivas genera en Piscis una sensación de no encajar en las expectativas convencionales. Se le sugiere que busque carreras más estables, que trate la creatividad como un pasatiempo secundario, que priorice la practicidad sobre la expresión artística. Estas presiones externas pueden llevarlo a reprimir su naturaleza creativa, lo cual resulta devastador para su bienestar emocional y espiritual. Las dinámicas familiares de Piscis frecuentemente están marcadas por malentendidos profundos y expectativas incompatibles. Su sensibilidad extraordinaria puede chocar con familiares que interpretan sus emociones como debilidad, sus lágrimas como manipulación, su necesidad de soledad como rechazo personal. En familias donde predominan personalidades más directas o racionales, Piscis puede sentirse como un extraterrestre emocional que no logra hacer que sus seres queridos comprendan su naturaleza. Esta dinámica es especialmente dolorosa porque involucra personas que supuestamente deberían amarlo incondicionalmente, pero que constantemente intentan corregir aspectos fundamentales de su personalidad. Puede recibir comentarios como: no seas tan sensible, no todo es para tanto, tienes que endurecerte para sobrevivir en el mundo. Aunque estos consejos puedan estar motivados por amor y preocupación, para Piscis representan rechazos sistemáticos a su esencia más auténtica. La tragedia radica en que mientras Piscis se esfuerza por mantener la armonía familiar siendo más normal, internamente se siente cada vez más incomprendido y solo. Puede desarrollar la habilidad de actuar de manera más convencional en reuniones familiares, pero esto requiere una cantidad enorme de energía emocional que lo deja exhausto. Se encuentra en la posición imposible de elegir entre ser auténtico y mantener la paz familiar, una disyuntiva que ninguna persona debería enfrentar. Piscis posee una memoria emocional extraordinariamente desarrollada que funciona como un archivo detallado de cada experiencia significativa que ha vivido. No solo recuerda eventos, revive las emociones asociadas con ellos con una intensidad que puede ser abrumadora. Una canción puede transportarlo instantáneamente a un momento específico del pasado, haciéndole experimentar nuevamente la alegría o el dolor de esa experiencia con la misma intensidad que cuando ocurrió originalmente. Esta capacidad le permite mantener conexiones emocionales profundas con personas, lugares y momentos que han sido importantes en su vida. Puede recordar con precisión cinematográfica el tono de voz de alguien cuando le dijo «te amo» por primera vez. La sensación exacta del sol en su piel durante un día especial de su infancia, la textura emocional de conversaciones significativas que ocurrieron años atrás. Esta riqueza de memoria emocional nutre su alma y alimenta su creatividad de maneras extraordinarias. Sin embargo, esta misma capacidad se convierte en una fuente de sufrimiento cuando los recuerdos son dolorosos. No puede simplemente superar las heridas del pasado porque las revive emocionalmente cada vez que algo las activa. Una traición amorosa de hace años puede sentirse tan fresca como si hubiera ocurrido ayer. Palabras hirientes pronunciadas en momentos de ira regresan con toda su carga emocional intacta, impidiendo que pueda sanar completamente de experiencias traumáticas. Piscis habita constantemente en la frontera difusa entre el mundo tangible y el reino de las posibilidades infinitas, entre lo que es y lo que podría ser. Su mente naturalmente genera escenarios alternativos, finales diferentes para historias incompletas, versiones mejoradas de realidades que lo decepcionaron. Esta capacidad de imaginar puede ser una fuente de esperanza y creatividad extraordinarias,
pero también puede convertirse en una trampa emocional que le impide aceptar situaciones tal como son. Cuando la realidad resulta demasiado dura o decepcionante, Piscis puede refugiarse en fantasías elaboradas donde las personas lo aman como él necesita ser amado, donde sus sueños se materializan sin obstáculos, donde su sensibilidad es celebrada en lugar de criticada. Estas fantasías proporcionan alivio temporal del dolor, pero también pueden alejarlo de oportunidades reales de conexión y crecimiento que requieren engagement con el mundo tal como existe, no como él desearía que fuera. La línea entre esperanza saludable y escape de la realidad puede volverse borrosa para Piscis. Puede mantener esperanzas sobre relaciones que claramente han terminado, continuar invirtiendo emocionalmente en personas que han demostrado su falta de interés, o esperar que situaciones cambien mágicamente sin tomar acciones concretas. Esta tendencia, aunque comprensible como mecanismo de protección, puede mantenerlo atrapado en ciclos de desilusión que refuerzan su creencia de que el mundo es demasiado cruel para su naturaleza sensible. Nadie lo sospecha, pero junio vibra con una energía que sincroniza perfectamente con el alma de Piscis. Es un mes donde los planetas se alinean de forma milimétrica, generando un canal abierto entre el subconsciente pisciano y el flujo universal de abundancia. Los astrólogos más antiguos hablaban de junio como el espejo del alma, un período en el que todo lo que uno proyecta se manifiesta. Piscis, regido por Neptuno, es un signo de sueños, sensibilidad e intuición. Durante junio, esta sensibilidad alcanza su punto máximo, permitiendo a los nacidos bajo este signo acceder a mensajes cósmicos que los demás simplemente no pueden captar. Esa intuición se convierte en una brújula que los guía directamente hacia oportunidades ocultas. Pero hay un secreto. Esta ventana cósmica no se abre sola. Necesita una clave, una palabra vibracional que activa la conexión. Junio solo entrega su tesoro a quien sepa cómo pedirlo. Por eso, la mayoría de los Piscis viven este mes sin saber que estaban tan cerca de cambiar su destino. ¿Y si este junio fuera distinto? ¿Y si Piscis encontrara esa palabra y la pronunciara en el momento exacto? Lo que sucedería superaría cualquier lógica humana. Las antiguas civilizaciones sabían que el lenguaje no era solo comunicación, era magia. Las palabras emitidas con intención podían alterar la materia, atraer riquezas, sanar cuerpos. Y una de esas palabras, perdida en el tiempo, es capaz de resonar con la energía de Piscis específicamente en junio. Imagina las estrellas como emisoras de frecuencias. En junio transmiten una señal única, compatible con el ADN espiritual de Piscis. Esa señal no se capta con los oídos, sino con el corazón y la mente alineados. Solo entonces la palabra clave comienza a vibrar dentro, como un eco ancestral que finalmente despierta. Los multimillonarios que entienden de energía y vibración, aunque no lo digan públicamente, utilizan estas frecuencias. No es coincidencia que sus rituales incluyan meditación, mantras, silencio y visualización. Todo se trata de alineación con un código energético que pocos conocen. Y Piscis, este junio, está a un paso de sincronizar con ese código. Basta una palabra pronunciada desde el alma para que la fortuna se detone como una explosión estelar. Desde su nacimiento, Piscis fue marcado por una sensibilidad que muchos consideran debilidad. Pero esa misma sensibilidad lo conecta con dimensiones que otros no pueden percibir. Esa conexión espiritual lo convierte en un canal de intuiciones puras. Y en junio, ese canal se vuelve un río de oro. La astrología financiera es clara. Cada signo tiene momentos de activación económica. Para Piscis, junio es como una tormenta de meteoritos dorados. Las oportunidades llegan disfrazadas de coincidencias, sueños o susurros. Muchos las ignoran. Otros las siguen y cambian su vida para siempre.
Lo que nadie revela es que esas conexiones no son aleatorias. Hay mapas estelares, frecuencias y palabras específicas que actúan como llaves maestras. Y este mes, esa llave está al alcance de Piscis. No se trata de suerte, sino de resonancia. ¿Y tú, Piscis, vas a dejar que esa puerta siga cerrada? ¿O vas a pronunciar la palabra que reescribirá tu destino financiero? Dicen que una palabra puede matar, pero también puede crear imperios. La historia está llena de ejemplos donde un simple sonido, cargado de intención, provocó revoluciones, inspiró masas o destrabó bloqueos internos. Y entre esas palabras olvidadas hay una que fue creada para Piscis. Esa palabra no se encuentra en libros comunes. Vive en antiguos grimorios, en las notas de alquimistas y en los cánticos de civilizaciones desaparecidas. En junio, esa palabra vibra más fuerte, como si el universo gritara: ahora es el momento. Piscis no necesita suerte, necesita recordar, porque esa palabra no se aprende, se recuerda. Está en su alma desde vidas pasadas, esperando el momento cósmico exacto para ser pronunciada. Ese momento es junio, ese año es este. El tiempo se acabó. ¿Y si te dijera que aún estás a tiempo? Que esa palabra puede surgir en un sueño, en un susurro, en este mismo video. Solo tienes que prestar atención. Muy pronto la oirás. La ciencia avanza, pero hay secretos que solo la arqueología espiritual puede desenterrar. Hoy, una nueva generación de estudiosos une astrología, historia y vibración. Es la astroarqueología, y sus hallazgos recientes apuntan a un patrón sorprendente en Piscis. Investigaciones en templos egipcios y códices mayas han revelado que ciertas palabras rituales se alineaban con posiciones astrales específicas. Una de ellas solo era pronunciada durante ciertos días de junio, días en los que nacían líderes, visionarios y grandes comerciantes. La astroarqueología moderna ha redescubierto esa palabra, y los registros muestran algo increíble. Su resonancia coincide exactamente con el campo energético de Piscis. Es como si la historia hubiera dejado pistas para que este signo renaciera en gloria. El momento ha llegado. Los secretos antiguos están de vuelta y esta vez están a tu disposición, Piscis. Hay fechas en el calendario que no son simples números, son portales. Junio, para Piscis, es uno de ellos. Durante este mes se abre una puerta energética entre los planos físico y espiritual, permitiendo una transferencia de riqueza, sabiduría y destino. Este portal no es visible a simple vista. Se manifiesta en señales, en patrones que se repiten, en intuiciones repentinas. La clave está en reconocer esos signos y actuar en el momento exacto. El tiempo es limitado. Este portal solo permanece abierto por unos días. Al cruzarlo, la vida de un Piscis puede transformarse para siempre. Pero para que eso ocurra, debe activar la llave, una palabra ancestral, cargada de intención, que resuena con el portal como una contraseña cósmica. No basta con decirla, hay que sentirla. ¿Y tú, Piscis, estás preparado para cruzar? Porque una vez del otro lado, no hay vuelta atrás. Solo queda avanzar hacia una vida de abundancia sin límites. Hay algo inquietante en todo esto. Si esta palabra puede cambiarlo todo, ¿por qué Piscis nunca la ha escuchado? La respuesta es perturbadora. Existe una maldición silenciosa que ha impedido a generaciones de piscianos acceder a su verdadero poder. Desde niños, los Piscis son bombardeados con mensajes que los hacen dudar de su intuición. Les dicen que son demasiado sensibles, muy soñadores, poco realistas. Así, aprenden a callar su voz interior, y con ella la palabra que los haría invencibles. La maldición no es mágica, es cultural, emocional, generacional. Pero el silencio que impone es tan poderoso como un hechizo, impide que el sonido correcto, la vibración clave, se libere. Y sin esa liberación, la fortuna nunca llega.
pero junio rompe la maldición. Solo durante este mes, la voz interna de Piscis grita más fuerte que el ruido del mundo. Solo necesita escucharla y atreverse a pronunciar lo que siempre supo. Cada palabra que decimos es una orden al universo. Algunas crean belleza, otras destruyen. Pero unas pocas, unas muy pocas, son llaves maestras. Desbloquean caminos ocultos, activan destinos dormidos y reprograman realidades enteras. Piscis, con su sensibilidad verbal, es un canal perfecto para este tipo de palabras. Pero el secreto está en la intención. No basta con repetir frases vacías. La palabra correcta debe ser pronunciada con convicción, emoción y presencia total. Esa palabra de poder no está en ningún libro de autoayuda. Es única para Piscis y solo aparece cuando mente, cuerpo y espíritu están alineados. En junio, esa alineación se da naturalmente. Es un momento único donde todo se puede reescribir. ¿Quieres abundancia? Entonces deja de hablar como pobre. Pronuncia lo que resuena con tu grandeza, y la palabra llegará en sueños, en visiones o aquí mismo. Los antiguos navegantes miraban al cielo para no perderse en el mar, y hoy Piscis debe hacer lo mismo para no perderse en la vida. El mapa estelar de junio muestra rutas claras hacia la prosperidad, pero hay que saber leerlo. Cada planeta, cada constelación, cada conjunción tiene un mensaje. Para Piscis, estos mensajes están llenos de señales financieras, lo que para otros es solo luz en el cielo. Para Piscis es guía directa hacia contratos, inversiones y decisiones que cambian todo. Este año, Neptuno y Júpiter se encuentran en una danza celestial que abre caminos antes imposibles, pero solo los que actúan dentro de la ventana perfecta, junio, podrán tomar ese tren dorado. El mapa está dibujado, el destino marcado, y la palabra clave es la brújula. La tienes ya en la punta de la lengua. Muchos creen que los ricos solo trabajan duro, pero hay algo que no cuentan en entrevistas ni libros de negocios. Los verdaderos multimillonarios entienden el poder de las palabras, usan mantras, decretos, afirmaciones, pero algunos guardan una palabra secreta, un sonido que lo cambia todo. No es superstición, es ciencia energética. Las palabras crean ondas, y esas ondas influyen en el entorno. Los ricos lo saben y las usan como herramientas. La mayoría lo hace en silencio, porque compartir esa clave sería como entregar la fórmula mágica. Para Piscis, esa fórmula existe. Está escrita en su alma desde antes de nacer. Junio es el mes en que la puede recordar, activar y usar. No es casualidad, es destino. ¿Quieres saber qué palabra repite un pisciano justo antes de firmar su contrato millonario? Está más cerca de lo que imaginas. Y aún falta el clímax de esta historia. No se trata de billetes ni de bancos. La verdadera riqueza comienza en lo invisible. Es una frecuencia, una vibración sutil que se activa desde dentro. Piscis, con su naturaleza etérea, tiene una facilidad única para sintonizar con ese campo cuántico. Pero hay un truco. Esa frecuencia no se activa sola. Necesita ser provocada por una chispa verbal. Una palabra específica que actúe como detonador. No es un hechizo, es ciencia energética. Al decirla, el campo se altera y el dinero comienza a moverse hacia ti. Piscis, más que ningún otro signo, puede sostener esta frecuencia, pero ha sido condicionado a dudar, a esperar, a temer. Junio es la excepción. Es el mes en que su campo energético alcanza su punto más alto, listo para ser programado. La palabra está ahí, no en tu mente, sino en tu energía. Solo hay que decirla con fe y mirar cómo lo invisible se vuelve riqueza tangible. Cada héroe empieza desde el fondo, y Piscis ha sentido ese fondo muchas veces. Confusión, traiciones, caos emocional. Pero todo eso no fue castigo, fue preparación. Cada lágrima, cada pérdida, fue afinando su alma para algo más grande.
Junio marca el clímax de esa travesía. Es el momento en que el caos se transforma en claridad y la sensibilidad se convierte en poder. Pero no basta con entenderlo, hay que actuar. Y esa acción comienza con una palabra, la que ha estado oculta durante toda la travesía. Este es el momento donde la historia cambia, el punto de giro, y solo quien se atreve a hablar desde el alma puede ascender a la gloria. Como en las grandes epopeyas, el protagonista encuentra su voz y el mundo responde. Piscis, llegó tu escena final. Elige cómo terminará tu película. La mente de Piscis es como un océano, profunda, misteriosa y llena de tesoros. Pero también puede ser un laberinto. Durante años, muchos han naufragado en sus propios pensamientos, sin saber cómo dirigirlos hacia la abundancia. La clave está en un disparador. Una palabra, no cualquiera, sino una que actúe como código mental. Al ser dicha, reestructura creencias, desbloquea traumas y dirige toda la atención hacia la riqueza. Es como un interruptor que enciende un nuevo sistema operativo interno. Grandes empresarios lo saben, usan palabras clave como anclas mentales. Pero Piscis tiene una única, personal, conectada con su alma. Solo necesita encontrarla o recordarla. Y cuando la diga, no será el mismo. Porque una mente reprogramada con oro solo puede producir oro. Parece un mito, una leyenda urbana. Pero existen testimonios reales, documentados, de piscianos que transformaron sus vidas al pronunciar una sola palabra en el momento exacto. Personas comunes, sin contactos, sin dinero, que despertaron algo dentro de sí. Uno soñó con la palabra 3 noches seguidas y al decirla, consiguió un inversionista inesperado. Otro la escribió sin saber por qué en su diario y al leerla en voz alta, su negocio explotó. Todos coinciden en lo mismo. Sintieron una fuerza que no sabían que tenían. Coincidencia, psicología, magia, no importa la explicación. Lo importante es que funciona. Y junio, año tras año, repite ese patrón. Es el escenario ideal para lo imposible. Hoy, tú podrías ser el próximo testimonio. Pero todo depende de una sola acción. Decir lo que tu alma te pide que digas. Hay algo que los calendarios no cuentan, que las predicciones diarias ocultan, y es que junio, más allá de un mes, es un portal viviente para los Piscis. Lo que ocurre en el cielo durante estos días parece una sinfonía orquestada para su alma. Las estrellas no brillan al azar. Los antiguos sabían que junio no era solo un puente entre estaciones, era un punto de inflexión espiritual. ¿Por qué Piscis? Porque su conexión con lo intangible es única. Piscis no razona el mundo, lo siente. En junio, esa sensibilidad se convierte en una herramienta sobrenatural. Todo lo que antes parecía confusión, ahora se aclara como un río cristalino. Es cuando las respuestas que antes dormían se despiertan con un susurro universal. Un astrólogo griego del siglo III dejó registrado en una tablilla: cuando el sol alcance la cumbre de los gemelos y Neptuno mire desde el abismo, los nacidos bajo los peces hallarán el espejo de su riqueza. Este escrito, ignorado por siglos, es una profecía olvidada que ahora resuena más fuerte que nunca. ¿Estás escuchando los susurros del universo, Piscis? Porque en junio no se trata de mirar las estrellas, se trata de escucharlas. Pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo.